de Asia para Europa, se pasa para Macedonia y comienza a predicar el Evangelio, y ahí comienza a predicar en varias ciudades. En una de las ciudades donde él predica se llama Corinto, es una ciudad que queda en Grecia. Y él sigue en sus viajes y en algún momento se detiene a escribirles. En algún momento se detiene a escribirles. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 2. Y le escribe esta carta de donde yo quise traer un fragmento. Capítulo 2, versículo... me interesa el versículo 10, pero vamos a empezar antes. ¿Oyeron? Entonces, yo les decía que estábamos haciendo ese ejercicio, pero los sábados en la reunión de ayuno hemos estado haciendo otro ejercicio diferente. Cómo Cristo reclutó a sus discípulos, cómo Cristo los fue formando, cómo los fue entrenando. Y las personas que entran a la reunión de ayuno los sábados a las 10 de la mañana han visto una secuencia también. Igual pasa con el mensaje de hoy. Ayer nosotros estábamos hablando de algo bien interesante que yo decía que lo hacía con un poquitico de preocupación y de inquietud, pero lo que quiero hablar es cómo el Espíritu Santo de Dios se revela a nosotros y nos enseña cosas. Y a veces nosotros no sabemos en determinadas circunstancias si lo que está pasando es de Dios o no es de Dios. Entonces yo escucho mucha gente atribuyéndole al Espíritu Santo hechos que no son. Entonces yo he tenido la inquietud de aclararlo. Yo esta semana tuve una conversación con dos hermanas en la fe y estábamos hablando precisamente de eso, de cómo el Espíritu Santo a veces le habla a uno, pero que uno no está seguro o sí está seguro. Entonces, para que estemos seguros, cada vez que usted me ve aquí o durante todas las reuniones de los sábados, voy a estar hablando de ese tema. Ayer tomé como base este pasaje de Primera de Corintios y lo tomé como para mostrarles el mal uso que a veces le damos a la palabra, la mala interpretación. Entonces, quiero empezar en el versículo 6. Dice, sin embargo, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Más bien hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahora quiero remitirme al versículo 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, hasta ahí leo. ¿Qué está hablando Pablo aquí? A través de toda la historia de la nación de Israel, a través de las edades y a través de las escrituras que existían en ese momento, que era el Antiguo Testamento solamente, estaba siempre anunciado que iba a venir el Salvador del mundo, que iba a venir Cristo y que íbamos a ser salvos, no por obras ni por cumplir ley, sino por gracia. Eso estaba en el Antiguo Testamento. Si usted lo lee con cuidado, se encuentra ese concepto. Sin embargo, estaba como que la gente no lo entendía, no estaba revelado para todas las personas.
Entonces Pablo está diciendo, ahora en este momento, en esta época, él dice, para gloria nuestra, en esta época, Dios quiso revelarnos a nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos predicando, que somos salvos por la gracia de Dios y porque hubo uno que dio su vida por nosotros. Eso estuvo anunciado a través de todos los tiempos, pero hasta ahora se hace realidad. De hecho, yo hubiera sido Pablo y hubiera dicho, desde que el hombre pecó, cuando sacrificó un cordero, cuando Abel sacrificó un cordero y a Dios le agradó, ya ahí se estaba hablando de un sacrificio de una criatura sin mancha que estaba pagando por los pecados de otro. Y eso aparece ilustrado en la Biblia. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, aparece la historia también de que Dios iba a proveer un cordero para el sacrificio. Siempre, usted se encuentra esa figura de Cristo siempre. Y Pablo dice, ahora Dios nos la reveló a nosotros. Y esto nos lo reveló gracias a que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Eso es lo que está diciendo él. Gracias a que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, eso a nadie se le ocurrió. Eso jamás nadie pensó que pudiera pasar. A pesar de que estaba escrito ahí velado, a nadie se le había revelado ni a nadie se lo había ocurrido. Por eso él dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea, a ellos Dios se las reveló. Dice, y nos las reveló por una sencilla razón, porque nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Al recibir a Cristo recibes el Espíritu de Dios, y estas cosas se pueden entender es por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos las reveló a nosotros, y fue posible gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros que pudimos recibir esa revelación, si no, nunca lo hubiéramos entendido. Miren qué claro está hablando el apóstol Pablo. Sin embargo, hay personas que dicen, no, es que hay cosas misteriosas, profundas de Dios, cosas que ojo no vio y que Dios no las va a revelar. Hay que buscar la revelación esa sobrenatural. Pablo no está hablando de cosas espectaculares. Pablo está hablando de una cosa que nadie había entendido, pero que Dios ahora se la había revelado a ellos porque tenían el Espíritu Santo, y cosas que a nadie se le ocurrieron, que ni a nadie en su corazón se le ocurrió, ahora Dios las está mostrando. Pero siempre andamos como cogiendo el pasaje por fuera y decimos, no, es que hay que buscar esas cosas profundas. Hay mucha gente que ora, ayuna y está esperando a que el Espíritu Santo le muestre, y quieren manejar todas las cosas es bajo una directriz que el Espíritu Santo le dio. Es que el Espíritu Santo me dijo. Y eso lo hacen para ver si comen tajadita o si comen... Si el plátano lo hacen tajado o patacón. No, es que yo le pregunté al Señor y el Señor me mostró que patacones. O sea, comenzamos a jugar con eso y nos metemos en un terreno peligroso. Queremos que Dios nos diga todo. Vea, hay cosas que son de la vida práctica. Si a usted le llegó, y voy a hablar de mi personaje favorito, si a usted le llegó el recibo de Afinia, usted no tiene que preguntar a Dios que si lo paga o no lo paga. Espíritu, revélame. No, tiene que pagarlo. Si no, se la cortan. Entonces, esas son cosas que no se le preguntan a Dios, y hay gente que dice, no, hermano, estoy orando para ver si es de Dios que yo pague ese recibo o no lo pague. Bueno, no lo pagues para que veas tú. Entonces después le echas la culpa al diablo que te cortaron la luz. Y si el tipo se monta en el poste a cortarte la luz, entonces en el nombre de Jesús, Satanás te reprende, y reprenden al pobre tipo que está trabajando. Entonces no podemos pretender que Dios nos resuelva todo. Sin embargo, una de las cosas que él dice allí que a mí me gusta es: el Espíritu Santo escudriña todo lo de Dios, conoce todas las cosas de Dios, las conoce. Y pone de ejemplo el Espíritu nuestro, dice, así como tú en tu corazón sabes todas las cosas tuyas. Afre, hay pensamientos, planes, proyectos, ideas tuyas que yo no sé, pero tú en tu corazón sí sabes. Y cada uno de nosotros que está ahí sentado en su corazón sabe cómo es y todo lo que tiene, y los defectos, las virtudes y los planes y los proyectos, que de pronto no lo ha compartido con nadie.
Entonces, él dice, así como usted en su corazón sabe todas las cosas suyas, su espíritu escudriña hasta lo íntimo suyo, ¿sí? Te dice, tú mismo en tu interior, dice, voy a hacerle una maldad al otro. Y tú mismo dices, caramba, pero eso es como venganza. Tú mismo. O sea, tu conciencia te dice, eso es como venganza. Pablo dice, tu espíritu escudriña todo lo tuyo. Bueno, nosotros tenemos aquí en nuestro corazón el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios escudriña todo lo de Dios, conoce todo lo de Dios. Entonces, si las cosas son así, ¿sí? Él no puede revelar a nosotros cosas de Dios. ¿O no? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo le aconsejo que lo lea. Yo no sé si qué versión está poniendo, pero hay otras versiones que lo tienen como la PDT, Palabra de Dios para Todos, la Nueva Versión Internacional, lo tiene como más clarito. La redacción está como más entendible. Entonces, lo que quiero decirle es, si yo tengo el Espíritu de Dios habitando en mí, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo conoce lo íntimo de Dios, entonces Él lo que me quiera revelar me lo va a mostrar, ¿o no? Ahora, una cosa que quiero decirle, en el libro de Corintios, cuando se habla de los dones del Espíritu, dice, el Espíritu Santo actúa en cada uno como Él quiere. Eso no es cuando yo quiera, es cuando el Espíritu Santo quiera. ¿De acuerdo? Y yo ponía de ejemplo que en la historia de la iglesia primitiva comienzan a pasar cosas que antes no pasaban. Por ejemplo, yo ponía de ejemplo que Pedro y Juan llegan al templo y hay un hombre que está pidiendo limosna, y cuando el hombre está pidiendo limosna mira a Pedro y a Juan a los ojos y le pide que le dé. Y él le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y el hombre se levantó y caminó. Ahora, también aparece otro pasaje, donde Pablo también se encuentra con una persona paralítica, y dice que cuando Pablo le ve los ojos, les vio al hombre, le vio la fe para ser sanado. Y también le ordena que se levante, y el hombre se levanta y camina. O sea, es una historia parecida. La una con Pedro y Juan y la otra con Pablo. Entonces yo me preguntaba ayer, ¿qué vio Pablo y qué vio Pedro en los ojos de ese hombre? ¿O qué vio el hombre en los ojos de Pedro? Porque yo te digo una cosa. ¿Cuántos paralíticos se ha podido encontrar Pablo y Pedro en el camino? ¿Y cuántas personas creyentes habían pasado por el camino de esos paralíticos? Pero en este caso hubo algo especial. Algo vieron ellos en los ojos de ellos. Y yo me quedé pensando, caramba. Y yo decía que esto es una cosa muy práctica. Muy práctica. Yo me quedé pensando, caramba, que vio en los ojos de él. Entonces me puse a pensar, ¿con quién era que hablaba yo ahorita? Bueno, con alguien estaba hablando ahí. De que me ha tocado predicar en reuniones pequeñas, en reuniones medianas y en reuniones bien grandes. Grandes. 60,000 personas. 2,000 personas. 400 personas. 3 personas. Y ahora estaba yo pensando, que muchas veces cuando uno está predicando, de pronto uno está mirando a las personas y hay una persona que tú ves como que te quisiera tragar con la mirada. Que tú sientes que esa persona cree y está orando y pidiéndole a Dios que ese Señor ore por mí. Porque cree y tiene fe. Y eso me ha pasado. Y yo de pronto en medio de una predicación he dicho,
el señor que está allá, la jovencita que está allá, aquel que está allá, háganme favor y vengan al frente. Y me bajo, oro por ellos, y Dios les concede lo que ellos estaban esperando. Ahora, ahí había, yo no sé cuántas personas, pero a esos 3 Dios les concedió. Pero yo supe. ¿Cómo lo supe? Ahí el Espíritu Santo te muestra. Yo le decía que es práctico. ¿Por qué es práctico? Todos los que tienen un grupo de oración, creo que lo han experimentado. Vivi, no sé si lo has experimentado. Estás hablando o estás orando por el grupo y de pronto ves una persona con esa sed, con esa ansiedad. Uno siente que eso es de Dios, ¿entiendes? Una seguridad. Mijito, suspende la prédica un momentico y ora por la persona. Y ya. Si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Y si no, no. ¿Estamos de acuerdo? Pero hazlo. A Pedro y a Juan les pasó. Pero tampoco ahora presumamos de que somos los que Dios nos muestra, los que Dios nos revela y los que Dios nos dice. Porque Dios va a usar que quiera cuando quiera. Así de fácil. Así de fácil. También ponía de ejemplo otro pasaje en que ¿cómo es? Pedro está despierto. Pedro está despierto. Montado en la azotea, se subió a orar a la azotea. Y cuando está orando a la azotea, cae como en un éxtasis. O sea, le pasó algo raro. Quedó como en una cosa surrealista y ve un lienzo que baja con animales impuros. 3 veces baja. Y él no entiende. Y escucha una voz cada vez que le dice, mata y come. ¿Esto qué es? ¿Ah? Ahora, paralelamente con eso, por allá, en otra ciudad, hay un hombre que da buenas limosnas, da buenas dádivas, es un soldado romano, jefe, y él está orando también, y dice que tiene una visión que se le aparece un ángel. ¿Cómo se le apareció? No sé, pero el ángel le dijo, mira, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Envía hombres a buscar a Pedro para que no te pierdas. Pedro vive allá cerquita del mar, en una calle que se llama la calle derecha, en la casa de un señor que se llama Simón. Él es curtidor y él está orando. Y Dios le ha mostrado que venga a tu casa para que te predique. O sea, ¿qué fue lo que recibió Cornelio? Una instrucción de mandarse una cosa, de mandar unas personas a buscar a un hombre que era un día de camino. Y además le da una dirección exacta. Ahora, Pedro está allá en su película, y que mate y come, y bueno, ¿y esto qué será? Yo no entiendo. Y al final le dice otra vez la voz, le dice, mira, Pedro, ahí en tu puerta van a tocar ahora mismo, baja, que ya llegaron unos hombres que van a tocar para que te vayas con ellos. Y te van a invitar a la casa de Cornelio. Él es gentil, pero ves con ellos. No llames inmundo lo que yo limpié. O sea, Pedro ahora entiende, caramba, me está poniendo una misión bien rara, porque Dios me está poniendo algo bien raro, porque yo nunca he ido a una casa de un gentil a entrar y a predicar el evangelio. Bueno, él baja y cuando baja efectivamente, dice que los hombres estaban buscando, estaban preguntando que si era que vivía Pedro. El Espíritu Santo es capaz de dar una dirección exacta, exactica. Y eso, le quiero decir una cosa, eso no es todos los días. Porque nosotros tenemos esta costumbre que, ay hermano, me perdí, pero el Espíritu Santo me guió. Nos vamos sin la dirección, porque el Espíritu Santo nos va a llevar. No, pregunte dónde es, dígale al InDriver, porque si el del InDriver es cristiano, dice, ¿tú eres cristiano? Y dice, sí. Y dice, bueno, llévame a donde yo voy. Que el Espíritu Santo te muestre. No, usted tiene que darle a la dirección. Pero en este caso yo lo que quiero decirle es, el Espíritu Santo se revela. Dios habla a través de un ángel,
a través de una visión, pero el Espíritu Santo confirma que eso que está pasando es de Dios. Y Pedro entiende, él al principio no entendía. Fueron 4 veces, 3 veces que recibió la visión y una que recibió una instrucción más precisa. Y le dieron una dirección. Y entonces uno a veces dice, caramba, una dirección, eso no es lógico. Quiero decirle que hace unos años, hubo una pareja que hizo el taller de pareja con nosotros y esa pareja se cambió de ciudad y se mudó para otra ciudad. Y un día me llamó el esposo y me dijo, pastor, necesito hablar con usted. Y yo, dime, ¿cómo están y tu esposa? Y me dice, imagínese que me dejó. Y yo, ¿cómo así que te dejó? Sí, porque se enteró algo mío de mi pasado. Una vieja aventura que yo tuve ahí y entonces se puso molesta que porque yo nunca le dije que no sé qué, que yo con un embustero no iba a vivir, ese güey me dejó. Pastor, no hay Dios posible de que esa mujer tenga razón. Y dice, ¿y hablaste con el pastor de la iglesia donde te congrega? Y me dice, sí, hablé con él, pero tampoco lo oye. No oye a nadie. Y yo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a orar. Yo dentro de una semana te llamo y si no me tocará ir hasta allá, hasta tu ciudad a visitarlos. Y me puse a orar. A los pocos días me llama por teléfono. Ay, pastor, ¿y yo qué? Ya no tiene que venir. Y yo, ¿por qué? Se arregló la cosa. Y yo, ¿cómo se arregló? Imagínense que un pastor de Cartagena, del barrio Esposón, entre otras cosas, ¿y cuál pastor? Se llama fulano de tal. Y dice, sí, yo lo conozco. O sea, no tiene ni la iglesia más grande del mundo, de pronto la más pequeña. No es el pastor más ungido del mundo. ¿Sí? Me llamó a mi esposa, la llamó por teléfono. Y le dijo, hermana, yo estaba orando en mi casa y el Señor me dio este número de teléfono y me dijo que la llamara. Y me dijo que no es su voluntad que usted se separe. Bueno, eso era. ¡Ya! Y le colgó. Y yo llamo al hermano. Yo lo llamo, yo lo conozco, soy amigo de él. Oye, ven acá. Ajá, Pati, ¿qué? Oye, ven acá. ¿Tú conoces una pareja, una persona que se llama tal y tal y tal, una señora? Y dice, no, yo no la conozco, pero a mí me pasó algo raro el otro día. Yo, ¿qué te pasó? El Señor me dio un número de teléfono. O sea, yo estaba orando y el Señor me dio un número de teléfono. Celular. 301, 3, no sé qué. Y yo dije, carajo. Yo no le puse atención, pero seguí orando y otra vez. Entonces yo lo anoté. Y de pronto escucho como una voz en mi corazón que me dice, dile que no se separe. Yo luché contra eso, pero yo sentía que era de Dios, hermano. Y yo llamé y le dije y colgué. O sea, no espero el desenlace. Y yo, pues quiero que te diga una cosa, que esa pareja es amiga mía. Y estaban separados. Y gracias a tu llamada no se separaron. Gloria a Dios, aleluya. O sea, que él ni se percató de nada, pero él hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. Eso es posible que te pase. Es posible que te dé una visión despierto. Es posible que alguien te hable. Eso pasa. Entonces, yo no puedo descartarlo, pero tampoco puedo estar especulando con eso. Imagínate que este pastor supiera lo que pasó y dijera, no, es que a mí el Señor me usa tremendamente dándome revelaciones y visiones y sueños. Aleluya. Algunos aquí me conocen desde que yo empecé. Alberto, tú fuiste conmigo a varias actividades, ¿cierto? Y yo iba a orar por las personas. Y yo decía, vamos a orar. Y decía, Beto, ven, párate aquí conmigo. Yo los ponía a ellos, a él, a Jimena, a toda esa gente. Y poníamos la fila de gente así. Y hacíamos así que. La gente en el suelo. En el suelo. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas? Que tú te ponías y que. Alberto les hacía así, le echaba fresco con la mano. O sea, era una locura.
Y nosotros vimos gente sanada de cosas y todo. Pero ¿qué pasó? Que la gente ya no iba a buscar a Cristo, sino a los hermanitos que sanaban y que tumbaban a la gente. De hecho, hubo uno que se convirtió porque él decía, eso es embuste que los tumban, eso es que los empujan. Y cayó ahí en el piso y quedó tirado todo el servicio. Y cuando se acabó el servicio fue que se pudo parar. Y así fue que se convirtió. Se convirtió porque él dijo, es que yo no creí, quedé pegado, yo no me podía parar. Y cuando el servicio se acabó fue que me pude parar. Yo oí la alabanza y la prédica acostado ahí. Entonces, lo que quiero decir es que la gente comenzó a buscar al hombre. Y yo he visto a través de los años la gente buscándole. Corre, que ese predicador, ese sí. Y él hace así, eso se queda un montón de gente. O sea, la gente está buscando es el espectáculo, no está buscando a Cristo. Y la esencia de todas estas cosas es que Cristo quiere que el evangelio se predique. Dios quiere que el evangelio se predique y utiliza estos accionares de Dios como apoyo para que la predicación sea más efectiva. Y usted se encuentra, mire, en la Biblia bastantes pasajes, pero bastantes. Yo les decía, hay una historia en Jueces capítulo 6, la historia de Gedeón. Y Gedeón, que es el menor de una familia, un pelado que no tiene ni plata ni tiene nada, es el menor, nadie. Dios lo llama para que vaya a liberar al pueblo. Y él dice, sí, tú vas a ir a liberar al pueblo. Y él, yo, que sí, que tú. Y dice, bueno, ya, Señor, perdóname, yo te creo, pero no tanto. Vamos a hacer una cosa, yo voy a coger esta piel de oveja, un vellón, porque era peluito así, y yo lo voy a poner afuera en el patio. Si cuando yo me levante en la mañana está todo seco y la piel de oveja está toda mojada, yo creo que eres tú. Y el tipo se levanta en la mañana, la piel toda mojada y lo demás seco. Y dice, Señor, perdóname, perdona la imprudencia, pero te voy a poner otra vez la señal, pero lo contrario, si amanece seca y todo alrededor mojado, yo te creo. Y otra vez hace lo mismo, al día siguiente cuando se asoma, la piel seca y todo mojado. Entonces ya dice, esto es de Dios. Hay veces que Dios te pide algo que hagas, el Espíritu Santo te inquieta que hagas algo y tú no lo tienes claro, pero Él te lo va a aclarar. Entonces hay gente que vive poniéndole señales. Hermano, yo le puse señales. Y de eso han sacado todos los chistes que quieran, ¿cierto? Yo he escuchado chistes. El chiste más famoso es de la mujer que no tiene marido y está orando, Señor, el primero que entre por la puerta ese es. Y entró un maluco. Y entonces la mujer, no, te reprendo, Satanás. O sea, porque eso no era lo que ella quería. Pero lo que te quiero decir es, hay veces que tienes que pedirle a Dios que te confirme. A mí Dios me confirmó un hijo, me lo confirmó 3 veces. 3 veces. Y yo decía, caramba, no creo. A mí me parece. Y el Señor me lo confirmó 3 veces y durante un periodo. O sea, cuando ya hubo la posibilidad, yo tenía una fe ciega de que era de Dios y punto, y yo no dudé. Pero lo que te quiero decir es que cuando Dios te quiere revelar, el Espíritu Santo tiene la capacidad de ponerte la seguridad y la certeza. Entonces, ¿qué cosa práctica podemos sacar de esto? Hombre, tú estás orando por alguien y de pronto Dios pone en tu corazón o un estado de ánimo o una situación en esa persona y tienes dudas. Yo antes le decía, Señor, muéstrame, porque a veces pasa en un servicio y yo no estoy seguro. Entonces yo decía, ven acá, párate aquí. Y entonces le digo, ven acá, tú estás atravesando por esta situación, tienes este problema. Eri, ayúdame aquí, ven. Tienes este problema, estás pasando por esta situación. Es que se cayó esto también. Gracias. Pues si estás pasando por esta situación, tienes este problema. Y la persona me dice, ¿y usted cómo sabe? Y yo, tranquilo que Dios te lo va a resolver. Ya yo sé.
Y por eso a veces pregunto. Porque de pronto algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y el pastor por qué me preguntó eso? Porque yo sentí que era de Dios y no estaba tan seguro y yo le pregunté a la persona y la persona me dijo que sí. A mí Dios me ha mostrado, ora por sanidad por esta persona. Ven acá, tú estás enfermo. Y la persona me ha dicho, dice, Dios te va a sanar. Porque es que Dios no muestra para que uno sea payaso, sino para que uno actúe. Y yo oro seguro que Dios los va a sanar. Vete tranquilo que Dios te va a sanar. Y acá ha habido personas que yo le he dicho, mira, Dios te va a sanar, no te preocupes. Te vas a morir, no te preocupes. Y después la persona ha venido a darme testimonio, pastor, me morí. Lo que quiero decirte es que Dios me ha mostrado cosas y a ti también te las puede mostrar. Pero a lo que yo me refiero es que no presumas de eso ni vivas de eso. Nosotros vivimos de la claridad que nos da la palabra de Dios. Entonces, yo quiero decirte que Dios habla a través de la palabra. Yo he escuchado, he escuchado un versículo bíblico, ¿sí? Y ese versículo bíblico siento que de alguna manera me impresionó. Yo estoy leyendo la palabra y siento que el versículo ese llega a mi corazón, pero de una manera tan real y siento como si Dios me estuviera hablando. Y cuando me pasa eso, ¿sí? Yo, caramba, ¿será que esto es de Dios? Me ha pasado con frecuencia, les voy a decir, yo tengo la costumbre de que cuando estoy en mi casa solo, sin hacer nada, comienzo a escribir todo lo que viene a mi corazón, que yo siento que esto es un mensaje relevante, que es importante, y yo nunca me presento con una hoja. Mire. Yo me presento con un cartapacio. Un poco hoja. Entonces a veces llego y digo, Señor, estoy confundido. Yo me he pasado toda la semana orando, pidiéndote dirección y tengo todos estos temas. ¿Cuál de los temas es que tú quieres que predique? Y tengo mi versículo ahí. En cada tema tengo un versículo base. Y de pronto el que va a empezar la reunión dice, vamos a orar, porque la palabra de Dios dice, y coge el versículo ese, y digo, le parece que es esto. Bueno, comienza el grupo de alabanza a cantar, y la canción que canta tiene ese tema también, el mismo tema. Y yo digo, caramba, parece que fuera esto. Después viene alguien y se monta y dice, bueno, vamos a pasar, pastor, para que comparta, padre, y menciona el mismo versículo. Pregunto, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Ah? Yo en ese momento estoy preguntando y Dios me está hablando a través de personas. Pero todos utilizan el mismo tema que yo estoy preguntándome que si enseño sobre eso. Porque le voy a explicar una cosa. El Espíritu Santo sabe las inquietudes que usted tiene. Y si usted va a venir dentro de 5 domingos, Él sabe dentro de 5 domingos las inquietudes que usted va a traer. Y Él puede inspirar al predicador para que predique precisamente ese tema que es relevante para toda la audiencia. Por eso yo a veces no me preocupo tanto. Y a veces la gente me dice, pastor, no sé qué predicar. Y yo, ay, ¿tú qué tienes? No, yo tengo un pasaje que yo siento aquí, pero no estoy seguro. Y yo, pero si eso es lo que Dios te dio, mijito, predique eso. Ya, predique eso es lo que Dios le dio. Pero deja la duda, o sea, atrévete. Y efectivamente las personas predican y la gente le dice, Hércules, hermano, qué mensaje tan relevante. Eso fue justo lo que yo necesitaba. Claro que nosotros aquí decimos y que eso me cayó. La gente, otras personas dicen, eso era lo que yo necesitaba. Entonces, lo que te quiero decir, por esa razón usted tiene que leer mucha Biblia. Usted debe leer mucha Biblia, porque el Espíritu Santo va a utilizar de lo que tú has leído, de lo que tú conoces, para confirmarte lo que Él quiere. Y te lo va a marcar a través de la Biblia. Entonces a veces la gente dice,
Caramba, ¿cómo hará el pastor? Por ejemplo, los que están en la reunión de por la mañana dicen que el pastor coge esos pasajes que le caen a uno, ¿vale? Al que me enseña, pues. El que me enseña siempre el pasaje que le cae, dice, esto era conmigo, ¿vale? Parece que supiera. Pero es porque uno se deja guiar, sin andar haciendo alarde. Es que el Espíritu Santo, yo veo gente que se para y que buenos días, hermano. Estaba orando a las 3 de la mañana. Y el Espíritu Santo tuvo una visitación. Y el Espíritu Santo me dijo, Dios se revela a nosotros. Y este es el mensaje que traigo hoy. O sea, yo sin tanta parafernalia, a mí Dios me inquieta y me dice. Entonces yo creo que a veces uno es arrogante, pantallero, y quiere quitarle méritos a Dios. ¿Entiende? Entonces, fíjese el pasaje que utilizamos de base. El apóstol Pablo está diciendo estas cosas tan profundas, que estaban tan evidentes, que estaban en la Biblia escritas, pero que a nadie se le había revelado y que a nadie se le había ocurrido. Dios nos la reveló a nosotros. Pedro está predicando a los gentiles, yo también. Y es un misterio que ha estado durante todos los siglos oculto. Pero ahora Dios nos la revela a nosotros. Pero se puede es porque el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios y nos las puede mostrar. Por eso existen unos dones que se llaman de revelación, que puede saber el futuro, puede saber el presente o el pasado de una persona. Lo puede saber por un golpe de gracia del Espíritu. O puede saber la dirección hacia la cual Dios te está orientando. Mire. En Hechos 13 leímos esta semana, Hechos capítulo 13, búscate el versículo 1. Hechos capítulo 13, en el versículo 1, déjeme buscarlo yo también aquí. En Hechos 13, versículo 1, hay una cosa que me gustó mucho. Dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces ellos ayunaron, oraron, nos impusieron la mano y nos despidieron. Cuando aquí dice, versículo 2, colócate el 2. Dice, aparten a Bernabé y a Saulo, perdone que dé la espalda, para la obra para la cual los he llamado. Pregunto, ¿ya Dios los había llamado? ¿Ah? Karen dice que sí. Karen, tú dices que sí, ¿verdad? ¿Quién más dice que sí? ¿Ah? Ya Dios los había llamado y ellos tenían, caramba, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Qué se le ocurrió a Saulo y a Bernabé? Ellos están en Antioquía y ven cómo la iglesia está creciendo y se sientan un día a hablar, yo no sé si tomándose un cafecito, una agua panela o un tecito, no sé. Pero ellos se sentaron a conversar y decían, caramba, qué chévere que nosotros pudiéramos ir con el evangelio a otros lugares. ¿Por qué no nos vamos para la isla de Chipre y cruzamos? Vamos ahí hasta aventurarnos y predicamos por todos lados. Vamos a inventarnos las misiones. Ellos no están definiendo eso como que vamos a inventar las misiones, pero tienen una idea que es grande. Es ir con el evangelio a otras partes a llevarlo a comunidades que no lo conocían, que no conocían de Cristo. Y se les ocurre, y están con ese deseo, con esas ganas, y están así, ¿oyó? Entonces, llegan a Jerusalén, y cuando están en Jerusalén, había un grupo de personas, como 4 o 5, mencionan aquí, voy a ver cuántas eran. Estaba Bernabé, había profetas y había maestros. Estaba Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Eran 5. Había 5 personas y ellos estaban ahí y están orando
Y ellos dicen, miércoles, el Señor dice que los llamó a ustedes y que ustedes tienen en su corazón la intención de algo. Y dice que lo hagan. Que los respaldemos. Y estos 5 dice, pónganse ahí 7 si vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús los enviamos con tu bendición. Ellos en su corazón tuvieron la certeza de que ese era Dios el que les estaba hablando. Ellos no tuvieron duda. Porque ya el Espíritu Santo venía trabajando con ellos en sus corazones. A mí me llama la atención esto, porque es como cuando Pablo se convierte. Cuando Pablo se convierte, Jesús le dice, ¿por qué te pones a dar cosas contra el aguijón? Yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que ya el Señor estaba tratando con él. Y él se resistía. Pero en esta ocasión le habla clarito y se arrodilla y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo que quiero decirte es que el Espíritu Santo sí nos habla. Y en ese momento, entonces hay gente que dice, no, tenemos que hacer una reunión de oración y orar y orar y orar para que el Espíritu Santo nos diga. Porque es que allá había 5. Entonces tenemos que buscar 5. No, el Espíritu Santo cuando quiera lo va a hacer. Lo hayas planeado o no. A eso es a lo que yo me refiero. Pero hay gente que cree que si yo me reúno y ayuno, el Espíritu Santo me va a decir. Y hay gente que se trasnocha y hace vigilia cruzada y ayuno cruzado, porque el Espíritu Santo tiene que decirle. Y no es cuando tú quieras, es cuando el Espíritu Santo decida de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a la predicación del Evangelio. Porque esto no es para hacer show, eso es para que el Evangelio sea predicado más eficazmente. ¿Y qué pasó de ahí? Ellos salen y se genera el primer viaje misionero que después generó el segundo y después el tercero. O sea, empezaron un trabajo, ese fue el primer gol de Colombia. Después vino el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que después vinieron otras cosas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Primero, lee bastante Biblia. Si estás predicando, si estás hablando, orando y ves que Dios te inquieta con esa persona y le ves a esa persona que te está comiendo con la mirada, mijito, acércate y ora por él. Si Dios te da una señal y es confusa, es válido que tú le digas, Señor, yo necesito que tú me confirmes porque esto que me estás poniendo es muy grande. Si está en tu corazón, Dios va a usar personas para confirmarlo. Yo me acuerdo que yo no quería ser pastor ni para nada. Y yo fui a Magangué, en una de esas correrías mías, y cuando yo iba a Magangué, en una iglesia, yo estaba orando por todo el mundo, ora. Y se pasó la gente, una fila de gente. Ya yo estaba cansado, y de pronto aparece una viejita de por allá atrás, ¿y qué? Y yo le digo, señora, ¿por qué quiere que ore? Porque yo miré al pastor y el pastor me dijo que, como que dice, sí, ora por esa última. Y me dice, no, yo quiero orar por usted. Y yo, y yo, mira, así como yo, Padre, yo bendigo a este hombre. Y me dice, así como yo a Moisés le di una vara para que guiara a mi pueblo por el desierto, de la misma manera, yo simbólicamente te doy una vara para que guíes a mi pueblo. Bueno, amén. Hermano, chao. Y yo dije, esta señora está loca. Vine dije por allá para decirme eso. Y yo me fui tranquilo, seguí con mis correrías. Pasaron los años y yo llegué un día en el Centro de Convenciones Comunidad de Fe, hizo una actividad y que un seminario profético. Y había varios profetas. Yo me senté así, había un señor muy maduro, había uno que era un loquito y que, el Señor te dice. Y había otro que era muy aplomado, muy ecuánime. Y yo dije, Señor, si tú me quieres decir algo, dímelo a través de ese Señor, ¿oíste? No me vayas a usar otro porque no voy a creer. Bueno, yo me quedé quieto. Se acabó la reunión. Había segunda sesión al día siguiente. Al día siguiente yo fui, cuando llegué tarde y no había puesto. Entonces a mí me tocó detrás de una columna. O sea, encontré un puesto allá detrás de una columna y qué.
Y yo quedé así que la cara se me tapaba. Y están hablando y de pronto llega el señor y le toca el turno a él y cuando se para así que el caballero que está allá y todo el mundo y yo, el que está detrás de la columna, el de camisa de rayas azules oscuras como con un azul verdoso así raro, y dice, es gordo. Dime, voy yo hasta allá. Cuando llego, se para y me dice que, Padre, bendice a este hombre. Así como yo envié a Moisés y le di una vara para guiar a mi pueblo, de esa misma manera, simbólicamente, yo pongo una vara en tu mano para que tú guíes a mi pueblo. Y esta es la segunda vez que te lo digo. El gordo que nunca se había caído, yo me caí primera vez. Y ahí yo sí sentí como diría Daniela, el meque. Ahí sentí el golpe y yo dije, esto está como serio. Y yo me quedé así, yo dije, ¿esto qué es? Pero ahora comencé a creerle un poquito a Dios, así como entreverado, ¿no? No me reí como Sara, pero sí me quedó como ya la cosita ahí. La tercera vez en la iglesia Árbol de Vida, invitaron unos predicadores de Estados Unidos, no sé qué. Y mi pastor me dijo, acompáñame, vamos a meternos ahí. Y nos metimos ahí y nos sentamos. Estaba con Arturo. Y cuando estamos ahí, llega el tipo, el primerito que llega y que, yo estaba en primera fila, vengan acá. Es la tercera vez que te lo dice el Señor. Así como estuve con Moisés. Y me cantó la misma tabla. Y oró por mí. Ya yo sí salí serio de ahí. No sabía qué hacer. Un día, en un momento de confusión, yo sentí que me tenía que ir de la iglesia. Y yo decía, esto no es de Dios, pastor, ven acá, mira lo que me está pasando. Y dice, váyase, tómese una semana. Y en esa semana llegó alguien, mira, de Barranquilla, el presidente del Centro Bíblico. ¿Tú eres Carlos Guzmán? Digo, sí. Llegó a mi oficina. Yo no te conozco, pero a mí el Espíritu Santo me dijo que el pastor para la iglesia aquí en Cartagena eres tú. Necesito que me apoye. Yo soy una respuesta a tus oraciones. Y abrimos centro bíblico. Y el tipo me rodeó en el primer servicio. De rodillas ahí. Pastor Acuca y Pastor Carlos. Y me ungieron de pastor. Y me dieron un diploma de pastor. ¿Será que el Espíritu Santo habla? Sí habla. Y habla clarito. O sea, ya llega un momento, cuando tienes dudas, tú, hasta que no te la aclares, no hagas nada. No hagas nada. No te vayas a casar con el maluco hasta que no estés segura. Tienes primero que estar seguro. Entonces, yo lo que te quiero decir es que lo espiritual sí se puede aprender, pero se necesita prudencia, sabiduría, se necesita madurez. Entonces, lo que te quiero decir, mira, yo no sé si usa otro pasaje porque ya siento que me estoy devorando mucho y además el tema es como tan... Pero en Hechos capítulo 16, Hechos 16, versículo del 6 hasta el 10 más o menos, aparece otra historia. Ellos están predicando el evangelio y dice que el Espíritu Santo se los impedía. ¿Cómo se los impedía? No sé, pero ellos iban a predicar y nadie les ponía atención, la gente no les abría puertas. Y un día Pablo está durmiendo, o no sé si está despierto, no sé. Dice, versículo 9, capítulo 16 de Hechos, versículo 9. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Bueno, me imagino que estaba durmiendo. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio en Macedonia. Fíjese, ellos están como atrancados y no saben por dónde coger, si irse, si devolverse. Pablo ni siquiera estaba orando, se acostó a dormir, y cuando se acuesta a dormir tiene una visión y ve un varón macedonio. ¿Cómo supo él que era macedonio? Pregunto. Mi pregunta.
Vamos a suponer que usted está durmiendo o que tiene una visión y Dios le muestra a un tipo con un sombrerito de chino, con una cola de chino, con los ojos chinos, con la ropa de chino. ¿Usted qué cree que no lo está mandando Dios? ¿Ah? Pasagún. ¿Ah? Patuchín. A mí me muestra una mata de yuca y ya yo sé para dónde me va a mandar. Pero lo que quiero decirle, ellos vieron, él en la visión de un tipo con una vestimenta así de las características de un macedonio y dice, para Macedonia, mijo, vamos para Macedonia. Y se van y dan por cierto, y allá llegan a Filipos y se forma la primera iglesia cristiana de Europa, en la casa de Lidia, una vendedora de púrpura. Y ahí comienza a extenderse el evangelio por toda Europa, llega hasta Italia, llega hasta España, llega por todas partes, se extendió el evangelio en Europa. Porque ellos obedecieron a una intención que Dios tenía y que la puso en el corazón de ellos a través de una visión. Entonces, no descarte las cosas espirituales, pero no maneje su vida a través de eso nada más, porque eso va a pasar en ocasiones especiales. Eso no va a pasar todos los días, ¿oyó? No va a pasar. Entonces le quiero decir que a Pablo le pasó que tuvo una visión. José tuvo una visión, ¿sí? Daniel tuvo una visión. Yo hablaba con Manuela y con Bernarda y yo les decía, cuando José tuvo la visión, voy a hablar más de la de Daniel, cuando Daniel tuvo una visión, mire la visión que tiene Daniel. Daniel dice, rey, cuando usted soñó con una estatua. O sea, supo el sueño que tuvo el otro, dice. Y la estatua la cabeza era de oro, el pecho era de bronce, miren, las piernas, los pies eran de barro. Y vino una rueda y ¡pum! Y le pegó en los pies a la estatua y se cayó. O sea, le contó el sueño al pie de la letra. ¿Ah? Ahora pregunto, ¿Daniel tuvo dudas de lo que era? No, él le dijo, mire rey, estos son la historia suya, está aquí reflejada, mire, el imperio en su gloria, después los romanos, después los medopersas. O sea, él le explicó toda la revelación esa completica. Es más, hubo un día que le dijo, 72 semanas para que venga el Mesías. ¿Ah? O sea, es cosas seguras. Nunca, a mí se me presentó una persona, pastor, yo, dígame, soñé con un árbol de manzana. Y yo creo que ella apurado había visto el palo de ciruela, pero soñó con una manzana. Yo no sé cómo supo que eran manzanas. Pero soñé con un árbol de manzanas y todas las manzanas eran de oro doradas las manzanas todas. Y yo cogía las manzanas una por una y alcancé a coger 3 manzanas. Pastor, dígame, ¿qué me quiere decir Dios con eso? Yo vaya a saber. Yo que soy discreto le digo, señora, ¿qué voy a saber yo de tu sueño con tus manzanas? No sé. O sea, yo no sé. Yo no soy oráculo ni interpreto, o sea, nada. Y por ahí vi uno que escribió un libro y que la interpretación de los sueños, según la Biblia. Y comienza a mostrar cómo los sueños que tú tienes, y que soñé con un matrimonio y que te vas a morir. No, o sea, lo que te quiero decir es que el Espíritu Santo muestra clarito. Él no te va a poner que anda, yo tuve el otro día un sueño con unas manzanas. A mí Dios me dijo que me iba a poner a dirigir pueblo y me lo dijo 3 veces. O sea que ya cuando me dijeron, yo no dije que no, sino que dije, bueno, me toca. Y acepté. Y Dios en tu corazón pone, y el Espíritu Santo en tu corazón pone muchas cosas que tú vas a tener que realizar, pero que tú todavía no las tienes claras y que a veces luchas contra ellas. Dile a Dios que te las aclare. Dile a Dios que te las aclare. Corintios 12 habla de dones. Entonces, te puede revelar el dolor de otra persona, la tragedia de otra persona, la necesidad o el problema que tiene otro, la solución del problema que tiene otro. Te lo puede mostrar y nos lo puede mostrar, pero no lo descartemos. Seamos cristianos de Biblia. Tengamos una buena relación con Dios y cuando Él nos necesite nos va a usar. ¿Oyó? Entonces quiero decirle, con este mensaje quiero decirle, déjese usar por Dios. Si usted quiere saber más sobre esto,
Lo espero el sábado próximo en la reunión de ayuno a las 10 de la mañana. ¿Oyó?